La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Una vez más leemos: hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección para que podamos comprender su palabra gloriosa. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti, Dios, y te damos gracias por el nombre sagrado de Jesucristo. Rogamos, Dios, que tú bendigas, Padre, nuestra vida con tu palabra. Nos instruyas, nos des de tu gracia, Padre, y hagas, Dios de los cielos, que cada uno de nosotros pueda recibir tu palabra confiadamente, pueda, Dios de los cielos, atesorar tu palabra, Señor, porque tu palabra es nuestra norma de fe y conducta, Padre eterno. Te ruego, Dios, que pongas un oído atento a cada uno y un corazón dispuesto, y creyendo, Dios, que así va a ser, te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estudiando estas generaciones de las que nos habla el libro de Proverbios, como decíamos hace 8 días, no es que en estas generaciones se encierren todas las generaciones habidas o por haber, sino que son simplemente algunas generaciones que resaltan muchas veces no por lo agradable y lo bueno, sino por lo que no es agradable. Pero por supuesto que también de las cosas malas aprendemos nosotros, ¿cierto o no? No aprendemos para hacerlas, sino más bien para no hacerlas, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta segunda generación nos habla acerca de la generación limpia en su opinión. A simple vista, hermanos, parece ser que es una buena generación. Pero, hermanos, como bien dice aquí el texto, hay generación limpia, ¿verdad?, en su opinión. Es decir, que está limpia no porque realmente esté limpia, sino que está limpia porque su opinión, porque su criterio, porque su idea lo lleva a pensar que está limpio, pero en realidad no está tan limpio. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando usted era un niño o una niña y mamá o papá, mayormente mamá, ¿verdad?, nos mandaban a lavar los trastes y nosotros los lavábamos, pero no quedaban totalmente limpios? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, no sé cómo actuaba su mamá de usted, pero la mía nos regresaba los trastes. La mía decía, ella se ponía a escoger y decía, este está bien, este no, este sí, y nos regresaba la mayoría de trastes. Teníamos que lavarlos 2 o 3 veces hasta que aprendiéramos a lavar los trastes bien. Según nuestra opinión, los trastes ¿cómo estaban? Limpios, pero la opinión de nuestra mamá decía que no estaban limpios. Lo mismo sucede entonces con esta generación, una generación limpia en su opinión, pero dice la segunda parte, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Una versión, la versión internacional dice, hay generación, ¿verdad?, que está limpia según su opinión, pero en realidad no se ha limpiado su pecado. Es decir, que consideran que están limpios, pero en realidad no están limpios. Hay gente así, por supuesto que sí la hay. Hay gente, hermano, que considera que está bien, que es correcta, que actúa correctamente, que vive de manera correcta, que vive de manera justa. Sí, hay gente que lo considera así. Puede ser que incluso es gente que hasta se atreve a criticar a los demás porque consideran que los demás no son realmente tan justos, cuando en realidad ellos tampoco lo son. Esta generación, hermanos, se considera que es una generación ciega en su propia necedad pecaminosa y nunca será lavada de su inmundicia esta generación, hermanos, porque no acepta su condición, no acepta, hermanos, no acepta su propia situación de la vida.
Entonces, por eso decimos, nunca será lavada, nunca será limpiada, porque se considera limpia. Cuando ignora o cubre su pecado que nunca se resuelve. Cualquiera que piense que es puro, aparte de la limpieza divina de Dios, entonces oculta una profunda depravación, hermanos, insospechosa, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor. Hermano mío, Jesús condenó, por ejemplo, a mucha gente por actuar de esa manera. Dice la Biblia donde leímos que hay una generación o lo que es un grupo de personas que pueden observar todo el ritual externo, pero no presentar atención a la limpieza interior. Es decir, son esas personas que por fuera se parecen limpias, pero por dentro, hermanos, no lo están. Personas que pueden hacer todo un ritual de limpieza, pero por dentro no están limpios. Hermanos, bueno, esto podemos verlo en la palabra del Señor, porque aún en una ocasión o en alguna ocasión el pueblo de Israel se sentía limpio, se sentía de alguna manera libre de culpa, libre de pecado, libre de situación adversa, pero la realidad era otra. La realidad es que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, estaba hundido en una situación de pecado, de maldad, de inmundicia que no era agradable a los ojos del Señor. Podemos ver esto en Isaías capítulo 1, versículo número 16. Vamos a ver Isaías con la ayuda del Señor, gloria a Dios. Libro del profeta Isaías en el capítulo número 1, gloria a Dios, el versículo número, gloria a Dios, versículo número 15. Vamos a ver desde el versículo 15 en adelante. Isaías en el capítulo número 1, versículo 15 en adelante nos dice de la siguiente manera. Dice así: cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Eso le decía Dios al pueblo. ¿Qué más sigue diciendo? Asimismo, cuando multiplicare la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiad, quitad la inmundicia de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta ahí. Fíjense ustedes, el pueblo de Israel, hermanos, que oraba, que clamaba a Dios, y no era un pueblo que no sabía orar. Por el contrario, era un pueblo que oraba y oraba mucho. Era un pueblo de oración, era un pueblo de consagración, era un pueblo que buscaba al Señor, que tenía a Dios. Pero incluso era un pueblo que en algún momento tuvo el arca del pacto con ellos. Era un pueblo, hermanos, que clamaba a Dios, que cantaba a Dios. Hermanos, que cuando cantaba, incluso ese pueblo que en el Antiguo Testamento dice que cantaban y la tierra temblaba cuando ellos cantaban. Porque era un pueblo, hermanos, adorador. Pero llegó el momento, incluso el versículo número 4 describe de manera perfecta o de manera clara cómo Dios veía a ese pueblo. Yo se lo leo, el versículo 4 dice, vean ustedes cómo Dios veía a esa gente. Dice: oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación, ahí está la generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Y bueno, sigue hablando de ellos, pero ¿cómo veía Dios a ese pueblo? Lo veía un pueblo rebelde, lleno de pecado, lleno de maldad. Pero ellos pensaban que porque eran el pueblo de Dios, entonces ellos estaban libres de pecado, ellos estaban bien. Hay gente que piensa que, bueno, puede ser que haya gente que dice: porque yo estoy en el templo, yo estoy bien. Porque yo canto y canto bonito, yo estoy bien. Porque yo me he visto muy decentemente, yo estoy bien.
Y no estamos diciendo que vestirse decentemente esté mal, por supuesto que está bien. Y no decimos que el que canta bonito esté mal, por supuesto que los que cantan bonito nos endulzan el oído. Pero hermano mío, en este caso tenemos que Dios, hermano, como decíamos en la mañana, no es que Dios quiere que seas fuerte, lo que Dios quiere es que seas fiel. Por eso en este caso tenemos también lo mismo. No es que Dios quiere que de alguna manera o por fuera te veas bien. Lo que Él quiere es que tú seas una persona lavada y limpiada por la sangre de Cristo, y no solo por tu propia idea o por tu propia conciencia. Que no sea tu conciencia la que te limpie, que no sea tu conciencia la que te justifique, sino que sea la sangre de Cristo la que nos justifique. Ahora entonces, hermanos, dice por eso que el Señor les dice ahora: cuando extiendan ustedes sus manos, yo esconderé mis ojos de vosotros. Qué triste es eso, ¿no lo creen? Y luego dice: yo esconderé mi rostro. Asimismo, cuando multiplicare la oración. Y es que vuelvo a decir, era un pueblo que oraba. Y que no oraba un poquito, sino que oraba y oraba tanto que el Señor dijo: incluso si multiplica la oración, no es eso. No es que yo te esté pidiendo que ores, no te estoy pidiendo que levante las manos. Lo que yo te pido, vean lo que el Señor pedía. Dice así, versículo 16: lavad, limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué es lo que Dios pedía? Que dejaran de hacer lo malo. Que todo lo malo que ellos hicieran, que dejaran de hacerlo. No, Él no pedía que oraran porque eso lo hacían. Él no pedía que levantaran las manos porque eso lo hacían. Es fácil levantar las manos. Hay gente que cuando canta levanta las manos. Y no estamos diciendo que eso sea malo. Lo que estamos diciendo que levantar las manos es fácil. Hermano mío, cerrar los ojos. Hay gente que cuando canta cierra los ojos. Y no estamos diciendo que cerrar los ojos sea malo. Pero cerrar los ojos cualquiera lo hace. Lo que el Señor está diciendo es: no que cierre los ojos, no que levante las manos, no que cantes fuerte, no que ores mucho. Lo que yo quiero es que dejes de hacer lo malo. Que aquello malo que se hace no lo hagas más. Versículo 17 dice: aprended a hacer el bien. Vaya, hermano, ¿quién nos enseña a hacer lo malo? Porque, hermano, nacemos como que con la semilla del mal, con la semilla de la rebeldía, con la semilla de rezongar. ¿Quién nos enseña a rezongar? Bueno, ya desde niños le rezongan a la mamá. ¿Desde cuándo le rezongan a la mamá? Bueno, desde que también comienzan a hablar. Ya comienzan también a rezongar. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? Hijo mío, mira, cuando tú quieras rezongar, rezongar es esto. Y se le da la definición de rezongar y se le da un ejemplo de rezongar. ¿Quién? Nadie hace eso. Entonces, ¿cómo aprendió? Solito aprendió. Es decir, solito entre comillas, porque vio que otro lo hizo. ¿Se dan cuenta? Que otro lo hizo y entonces ahora lo hace él o lo hace ella. Y peor cuando se da cuenta que rezongar no trae ninguna consecuencia. Eso es lo peor. Porque entonces rezongó una vez y rezongó 2 veces y rezongó 3 veces. Y después no solo va a rezongar. Conozco hijos que patean a sus padres. Conozco gente que le pega a sus mamás. Por supuesto que se acarrean o se están acarreando una situación terrible a su vida. Por supuesto que sí, pero lo hacen. Entonces, hermano, es generación, hermanos, que nadie le enseñó, pero aprendió. Entonces, por eso dice aquí el Señor: dejen de hacer lo malo. Pero ojo, el Señor no dijo: dejen de aprender lo malo. No, Él no dijo dejen de aprender. Es que eso de lo malo, dijimos nosotros, como que ya traemos la semilla dentro. ¿No lo creen, hermanos? Como que ya dentro de nosotros, dice así la palabra de Dios, que el hombre es malo de por sí. El libro de los Salmos, el salmista David dice, inspirado por el Señor, dice: busqué yo alguno por ver si hallaba alguno que hiciera lo bueno y que buscara a Jehová. ¿Y qué dijo él? No lo hallé, no encontré ni uno. Dice, fíjense ustedes, nadie buscaba a Dios y nadie hacía lo bueno.
Entonces, hermanos míos, tenemos nosotros que eso de hacer lo malo no se aprende solito, hermano, brota como si fuese natural. Pero vean lo que dice el versículo número 17. El versículo 17 ya no dice ahora dejen de hacer lo malo o hagan el bien, sino que dice aprended a hacer el bien. Es que, hermano, hacer lo malo no se aprende, se trae ya en las venas. Pero, hermano mío, hacer lo bueno, eso cuesta. Y el Señor dice, aprendan a hacer el bien. Aprendan, hagan las cosas bien y pórtense bien, aprendan a portarse bien. Entonces, hermanos, ¿cómo se aprende a portarse bien? Pues como todo, practicando. ¿Cómo se aprende? Muchas veces lo he dicho, ¿cómo se aprende a hacer bisteces? Pues practicando. ¿Cómo se aprenden las tablas de multiplicar? Pues practicándolas. Así que, hermano mío, tenemos nosotros, ¿cómo se aprende a hacer el bien? Practicando el bien. Haz el bien, pórtate bien todos los días que te levantes, haz las cosas bien, trata de hacer bien y trata de, hermano, portarte bien. Así que, hermano, tenemos nosotros, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado. Quiere decir que, hermano, agraviaban al que ya era agraviado. Y entonces dice, restituid al agraviado, es decir, reconcíliate, repara el daño que has hecho. Y luego dice, oíd en derecho al huérfano, porque a veces ni siquiera se le da la oportunidad de oírlo. Oigan al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas con Él. No pensemos que estamos bien. No pensemos que porque oramos mucho estamos bien. No pensemos que porque estamos en el templo estamos bien. No pensemos, hermanos, que porque de alguna manera no decimos groserías estamos bien. No. Tenemos nosotros que venir al Señor y lavarnos en la sangre de Cristo y limpiar nuestros pecados en la sangre del Cordero, porque así dice el versículo 18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, rojos, como la nieve, serán emblanquecidos por la sangre de Jesús. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Gloria a Dios, porque Él los borrará, Él los perdonará. Gloria al Señor. Entonces no es que yo piense, yo puedo pensar muchas cosas, hermano. Así que, hermano, las personas que tienen una actitud, hermanos, como esta, incluso si ustedes leen el capítulo número 58 de Isaías, es otro ejemplo de personas que se creían de alguna manera justas. Eso ahí habla del ayuno. Personas que ayunaban, incluso se atrevieron a reclamarle a Dios en el capítulo 58 de Isaías, porque ellos dijeron, ayunamos y tú ni siquiera te diste por enterado. Tú ni siquiera oíste, ni siquiera viste, ni siquiera te diste cuenta. Y el Señor dice, no es que yo no me haya dado cuenta. Yo sé que ayunan, yo sé que hacen las cosas, pero no las hacen de manera correcta. Y entonces dijo Él, ¿acaso yo quiero el ayuno que ustedes hacen? Y Él comienza a decirles el verdadero ayuno, cómo es el verdadero ayuno. El capítulo 58 habla de esto. Usted lo puede leer en casa. Pero, hermano mío, tenemos otro ejemplo. Vayamos a ver otro ejemplo, hermanos, en el libro de San Lucas o en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 18, de esas personas que, como vimos nosotros, generación limpia en su opinión, aunque su pecado no haya sido perdonado. Veamos nosotros San Lucas, capítulo número 18, versículo número 9 al 14. Dice así la palabra de Dios en San Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 de la siguiente manera. Dice, y dijo también dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Un paréntesis, fíjense cómo eran estas personas. Estas son de las que decimos, se creían que estaban limpias en su opinión. Bueno, veamos lo que dice la parábola que el Señor les contó. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera:
Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Vean ustedes, hermanos, el versículo 9 nos aclara. Personas, hermanos, que se creían justas a sí mismas. Personas que decían de sí mismos: yo soy justo. ¿Por qué? Porque yo soy justo. ¿Pero por qué eres justo? Porque yo pienso que soy justo. Bueno, hermano mío, todo mundo puede pensar de sí mismo algo muy importante. Dice el libro de los Proverbios acerca de la opinión de los demás. Dice: que te alabe la boca ajena y no la propia. Porque obviamente uno puede hablar de uno mismo maravillas, pero ¿qué dirá la lengua ajena de nosotros? Este proverbio hace referencia precisamente a esa generación, hermanos, y como dice aquí, hombres que se consideraban como justos y menospreciaban incluso a los demás. Y entonces a ellos les cuenta esta historia. Bueno, 2 hombres subieron al templo. No es que no iban al templo, fíjense ustedes, estaban en el templo, fueron al templo, se congregaron en el templo, pero eso no es suficiente, hermano mío. Entonces dice: fueron al templo, uno era fariseo y el otro publicano. Desde ahí comienza entonces la diferencia, uno fariseo, el otro publicano. Y hermano mío, las personas que tienen una actitud como esta son personas que se les consideran fariseas. Piensan que están moralmente y espiritualmente limpias. Sin embargo, su actitud egocéntrica y pretenciosa los contamina incluso ya ante los ojos de Dios. Hermanos, los israelitas, los fariseos en aquella época pensaban que el hecho de seguir precisamente los ritos ceremoniales y sacrificar y hacer los sacrificios religiosos provocaba que Dios los considerara como personas justas, pero en realidad estaban equivocados. Dios dijo que eran pecadores, que eran personas que no eran correctas. Por eso les contó esta historia diciendo: bueno, 2 hombres subieron al templo y uno en pie oraba. Desde ahí hay diferencia, porque uno ni siquiera doblaba sus rodillas, sino de pie oraba, como si no se humillara delante de Dios. Y luego ya en algún momento creo les hablé de esta historia, porque dice: el fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Entonces no oraba a Dios, oraba para sí mismo, no oraba a Dios. Hay gente que ora para sí mismo, sí. Hay gente que ora, incluso les he dicho a ustedes, gente que ora como dando noticias, sí. Es el momento de la noticia. Les decía a ustedes, por ejemplo, que de pronto en una iglesia una hermana estaba orando, y de pronto, hermano, la oración comenzó a tener ese toque del Señor, esa bendición de Dios. Pero ella empezó, hermanos, ella estaba dirigiendo la oración, y de pronto ella se le ocurrió empezar: Señor, y te pido por aquellos que acaban de balacear, Señor, hace un momento ahí como a las 6 de la tarde debajo del puente que va hacia la Urrera. Hermano mío, o sea, dio todo santo y seña, hermano, la hora, el lugar, el tanto de personas, los carros, o sea, dio toda la noticia entera. Y la gente que estaba avivada en la oración, ¿qué creen que pasó? Bueno, entonces se calmaron todos, porque querían oír qué había pasado debajo de la Urrera que daba hacia, que había pasado debajo del puente que daba hacia la Urrera. Eso fue allá en la Ciudad de México. Entonces, hermanos, imagínense ustedes en esto. Entonces hay gente que ora como dando noticias, y hay gente, hermano mío, que ora, hermano, para sí mismo, como dice aquí la palabra del Señor. Y hay gente que ora de 1000 formas. Pero, hermano mío, dice que oraba consigo mismo, y ese fue el grande problema. Era un hombre egocéntrico, un hombre que se levantaba a sí mismo, pero que no oraba a Dios y no se humillaba ante Dios. Y por eso dice:
Te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y luego empieza diciendo, no soy ladrón y no soy injusto. Creo que criticar a los demás ya lo hacía ser injusto, ¿no lo creen? Así que entonces, hermanos míos, bueno, él oraba así. Y luego comenzó a decir todo lo que hacía. Primero dijo todo lo que no era, ¿verdad? No soy adúltero, no soy injusto, no soy ladrón, etcétera. Y luego dice lo que hacía. Ayuno 2 veces a la semana, y es que el asunto es que los judíos ayunaban una vez a la semana. Un día, una vez. Y él dice, yo hasta ayuno 2 veces. ¿Se dan cuenta? Era un hombre, hermano, que se creía, no, si aquel es justo porque ayuna una vez, yo soy doblemente justo porque yo ayuno 2 veces. Y luego dice, doy diezmo de todo lo que poseo. Todo eso, hermano, sentía él que lo hacía grande y justo. El versículo número 13 da entonces la referencia del otro hombre y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, él estaba agachado, estaba encorvado, estaba postrado. Y él dice, hería su pecho diciendo, Dios, ahí sí oraba a Dios. Dios, sé propicio a mí, soy pecador, Señor. Y entonces el Señor dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. No se trata de estar en el templo, ya dije. Alguno puede decir, pastor, yo por eso pues ni vengo en la semana. Bueno, hermano, tampoco se trata de eso, sino que, hermano mío, se trata de que busquemos a Dios y vengamos al templo y busquemos a Dios, y como ya estamos diciendo, nos lavemos en la sangre de Cristo Jesús y nos limpiemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no en nuestra conciencia. Bueno, vamos a ver un último ejemplo, hermanos, con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo número 3, vamos a ver esta parte de Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14 al 18. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18. Aquí encontramos otro ejemplo de alguien, ya aquí no alguien personal, aquí era una iglesia entera, que se creía de alguna manera justificada y santa, que incluso ella llegó a decir, yo no necesito de nadie, yo no necesito nada, tengo todo. Bueno, dice así, Apocalipsis 3, 14 al 17, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué dijo? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, como decía la iglesia, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria a Dios. Fíjense ustedes. Así que, hermano mío, no cierre su Biblia todavía. Fíjense ustedes entonces, hermanos, esta iglesia de la Odisea, una iglesia, hermanos, que por sí misma se sentía limpia y estaba orgullosa, arrogante, hermanos, de su condición. Ellos decían que eran ricos, dice, que eran ricos, que habían enriquecido y que ellos no tenían necesidad de ninguna cosa, ni siquiera de Dios. Ellos no necesitaban de nadie, ni de Dios mismo. No necesitaban, tenían todo. Y entonces dice, y no conoces, dijo el Señor, tú dices que no necesitas de nada y que eres rico y que has enriquecido, pero yo te digo que tú eres un cuitado. ¿Qué es un cuitado, hermano? La gente de pueblo sabe lo que es eso. Ese, hermano mío, algo que no sirve. Y entonces lo que los animales hacen. Y entonces dice, eres un cuitado, eres un miserable. ¿Qué es algo miserable, hermano mío? Algo que no sirve.
Entonces dice, eres un cuitado, eres un miserable, eres un pobre, eres ciego y estás desnudo. Ay, Dios santo, hermano mío. Pero si yo pensaba que era rico, pues piensas tú en tu opinión, pero Dios piensa diferente, Él te ve diferente. Dijimos hace un rato, uno lavaba los trastes. Bueno, yo en mi condición mía, en mi situación mía, yo lavaba y restregaba los trastes. Y lo restregaba bien. Créanme que yo trataba de restregarlo lo mejor posible. A veces hasta 2 veces yo decía, pero cuando iba a mi mamá decía, este está sucio. Y a veces yo me atrevía a decirle, ¿dónde está sucio si yo lo lavé 2 veces? Dime dónde está sucio. Y ella decía, hijo, aquí en el fondo, mira, aquí está todo sucio. Y en verdad estaba sucio. Oye, si yo lo había lavado 2 veces, pues esta iglesia decía, yo soy rico, estoy enriquecido, yo no necesito de nada. Y es que ellos tenían precisamente, se cree que ellos tenían una fuente, hermanos, como hoy en día se conocen esas aguas termales. ¿Las conoce usted? Las aguas termales que de pronto se dicen son aguas medicinales. Aguas que de pronto uno va y se mete y tiene algunas esencias curativas. Bueno, pues era algo así parecido a aquellas aguas, aquella fuente. Era una fuente que ellos tenían, y esa fuente se dice que era muy buena para la vista, para los ojos. La vista cansada, los ojos llorosos. Y entonces, hermanos, ellos tenían esa fuente y de ahí ellos sacaban y decían, y ellos vendían y repartían agua de esa por todas partes, y por eso ellos se sentían ricos, sentían que tenían el negocio de su vida, y por eso ellos dicen, yo soy rico y estoy enriquecido. No tengo necesidad de nada. Pero el Señor dice, tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo que ciego si yo tengo aquí mi fuente de colirio? Pues tendrá la fuente de colirio, pero delante de Dios, dijo él, está ciego. Y entonces el versículo 18, como todo buen médico, el Señor no es aquel médico que de pronto muestra el mal y no muestra el antídoto. No es así nuestro Dios. Él muestra el mal, pero también muestra la salida y el antídoto para esa necesidad. Por eso Él dice, tú eres cuitado, miserable, pobre y ciego y desnudo, pero yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho realmente rico. Gloria al Señor. Porque eso que tú consideras riqueza no es riqueza. La riqueza viene de Dios. Compra oro afinado en fuego para que realmente seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Y luego dice, para que descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, a veces pensamos nosotros que somos personas tan correctas, tan justas, tan perfectas, pero lo importante no es lo que yo estoy pensando. Lo importante es, ¿qué opina Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de mí? ¿Cómo he vivido? Puede ser que yo diga, la semana pasada yo viví bien, me porté bien, pero solo Dios sabe realmente lo que ocurrió allá en lo oculto de tu recámara, en lo íntimo de tu vida, allá donde nadie te veía, allá en la escuela donde estabas con tus compañeros y donde te dejaste llevar por ellos, allá en tu trabajo con tus compañeros de trabajo que te invitaron aquí o allá, o que incluso empezaste a entrar en pláticas con ellos, pláticas deshonestas, desagradables. ¿Qué hiciste? Dios lo sabe. No creas tú que por venir al templo estamos completamente limpios. Estamos completamente limpios cuando venimos a Cristo Jesús, no cuando venimos al templo. Cuando venimos a Cristo estamos completamente limpios, no cuando cantamos fuerte en el templo. Estamos completamente limpios cuando nos arrodillamos a los pies de Cristo.
Estamos completamente limpios, no cuando opinamos bien de nosotros mismos. Estamos completamente limpios cuando le pedimos a Dios que nos lave con la sangre de Jesús. Mi querido hermano, entonces yo termino, dice aquí la Biblia, por eso te dije que no la cerraras. Versículo número 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido hermano, el Espíritu dice que vengas a Jesús, que vengas a Cristo, que dejes de opinar de ti mismo y que vengas a Jesús a lavarte en la sangre de Cristo Jesús. Porque ya vimos, hay generación que es limpia, pero solo en su propia opinión, no en la opinión de Dios. ¿Quiere usted que Dios sea el que le lave? ¿Que Dios sea el que le limpie? ¿Que Dios sea el que le purifique? Entonces venga a los pies del Señor. Yo les invito que estando de pie, y también les invito, hermanos, para que vengamos a los pies de Jesús. Si alguno quiere venir al Señor y pedirle a Dios que le lave, que le limpie, que purifique, que borre sus pecados, venga entonces a los pies de Cristo Jesús. Venga al Señor y pídale a Dios que Él le ayude. Bendito sea Cristo Jesús. Estando de pie, hermanos, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Bendito sea el Señor. Oremos a Dios, y si alguien desea venir a los pies de Cristo, acérquese a los pies del Señor y venga a pedirle a Dios que Él le lave y que le limpie en la sangre del Cordero. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por la grande bendición que nos das de venir a tu casa, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, gracias. Muchas gracias por tenernos aquí, por venir. Creo que ya esto es un principio. Pero ahora hemos entendido y sabemos que no es todo el poder estar presentes, no es todo el estar aquí, Señor, sino, Padre mío, el todo sería, Padre mío, venir a tus pies y pedirte que nos laves en la sangre de Cristo Jesús, que perdone nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, Dios eterno. Que no sea solo nuestra opinión o nuestra conciencia tratando de limpiarla y de pensar y de decir que estamos bien, Padre mío, cuando en el fondo, Padre eterno, no hemos hecho las cosas bien. Perdónanos, Señor, ayúdanos, danos de tu gracia, Padre eterno. Enséñanos, Dios mío, a hacer el bien. Enséñanos a hacer las cosas bien, Padre eterno. Guárdanos, Dios mío, guárdanos del mal, protégenos. Aléjanos del mal, Padre, en el nombre de Cristo. Como dijo el salmista David, ayúdanos a aborrecer lo malo y amar lo bueno, Padre mío. Que podamos aborrecer la mentira y amar la verdad. Que podamos aborrecer lo malo y amar lo bueno, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser buenos, a ser nobles, a ser amables, a ser de buen hombre, dice tu palabra, y actuar bien y hacer las cosas bien, Padre. Por favor, ten misericordia. No somos, Dios mío, del todo buenos, Padre, porque nuestra carne, Dios mío, está revestida de maldad, está revestida de cosas de este mundo, Señor. Pero ayúdanos y guárdanos. Queremos cada día ser mejores. Que no seamos engañados de nosotros mismos, sino que podamos, Dios, ser redarguidos de tu Espíritu, y que podamos acercarnos a ti todo el tiempo para estar limpios y lavados en la sangre de Jesús. Padre eterno, yo sé que tú has limpiado a tu iglesia, la has lavado en la sangre de Cristo. Ahora, Padre mío, ha llegado el momento de salir. Pero antes de esto, quiero pedirte, Dios, que en esta semana tú seas con nosotros. Tú nos guardes y nos ayudes. Nos acompañes a donde quiera que vayamos. Cuando estemos en el trabajo, Señor, no importa donde sea, el taller, la fábrica, la oficina, el negocio, el puesto, todo lo que tus hijos realizan, sé con ellos. Padre mío, el que va a la escuela, ayúdale, Padre. Dale, Dios mío, sabiduría. Dale de tu bendición.
Dale, Dios mío, de tu gracia, Padre mío, y ayúdale a alcanzar sus proyectos en el nombre de Cristo. Ahora también ruego que bendiga los diezmos que tus hijos traen al alfolí. Señor, bendice sus diezmos. Bendice, Dios mío, las manos que lo hacen, las manos que traen el diezmo, tu diezmo, Padre. Bendícelas, bendice su casa, bendice su trabajo, bendice su vida, Padre, conforme a tu palabra. Yo sé que lo harás, Dios. Te doy gracias, Señor, y te ruego, Dios, por aquellos que no lo han hecho, para que también ellos puedan ver la grande bendición que es poder hacerlo para su propio bien, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre de los cielos, que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.